Buenos días, bienvenidos a la sesión número 13 de Grandes Pintores. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. A lo largo de la sesión de hoy vamos a analizar un movimiento artístico, un movimiento pictórico, escultórico, que es el hiperrealismo. Vamos a nombrar sus características principales y con él vamos a adentrarnos en las obras más representativas de la biografía de Antonio López. Todos le conoceréis, ya que sé que os gusta mucho. Pues bueno, vamos a adentrarnos hoy en este mundo del hiperrealismo. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir y que subrayar es que el hiperrealismo es un género de pintura y también de escultura que se asemeja a la fotografía. El hiperrealismo es un movimiento pictórico, pero también escultórico, que tiene como objetivo acercarse a la fotografía, es decir, representar la realidad de la manera más fidedigna posible. El hiperrealismo es considerado un avance del fotorrealismo por los métodos utilizados. Aquí tengo que explicar que el fotorrealismo son los primeros hiperrealistas que surgieron. El término se aplica a un movimiento y estilo de arte independiente que surge en Estados Unidos y también en Europa a finales de los años 60 y principios de los 70. Aquí tenemos que subrayar, tenemos que esquematizar que el hiperrealismo es un movimiento pictórico que se parece mucho, se asemeja a la fotografía. Su objetivo es representar la realidad de la manera más fidedigna posible y que apareció en Estados Unidos y en Europa a finales de los años 60 y principios de los 70. También, entre paréntesis, hay que decir que el hiperrealismo no es solo un movimiento pictórico, también trabaja en la escultura e incluso el cómic. Pero en la sesión de hoy nos vamos a centrar en el hiperrealismo como movimiento pictórico. Aquí en esta diapositiva os presento una obra de María Luisa Velasco, famosa internacionalmente, conocida como una de las mejores hiperrealistas del tiempo, y vemos cómo realmente parece una fotografía. El artista lo que ha intentado es captar la realidad con la mayor precisión posible, gracias a una gran técnica, obviamente, y a una habilidad de la técnica pictórica muy estudiada. En la década de 1920, los pintores del precisionismo ya trabajaron con la ayuda de fotografías fielmente reproducidas. Es decir, que desde los años 20 ya se está trabajando la pintura. En muchas de las ocasiones, o muchos de los autores utilizan la fotografía como base de la pintura. Pero es innegable que el arte pop sigue siendo el precursor inmediato del hiperrealismo. En la clase anterior vimos el arte pop con Andy Warhol y veíamos que realmente representaba la realidad. Pues digamos que el arte pop es el precursor del hiperrealismo. ¿Por qué? Pues porque toma la iconografía de lo cotidiano, como hemos comentado anteriormente, y mantiene fiel a la distancia de su enfoque y produce las mismas imágenes neutras y estáticas. Esto también hay que subrayarlo. Normalmente en el hiperrealismo las composiciones, las obras son estáticas.
El hiperrealismo, también denominado fotorrealismo, nunca se constituyeron en grupo, pero se hicieron exposiciones que los representaron como un estilo. La imagen fotográfica y 22 realistas, que ambas surgieron en Nueva York a mediados de los años 60. Esto quiere decir que los hiperrealistas no fundaron un movimiento artístico con una denominación determinada, pero sí expusieron en ocasiones juntos, sobre todo en Nueva York, a mediados de los años 60. En esta época la abstracción era la tendencia dominante y el realismo estaba mal visto. Fijaros, en su época, cuando salió este movimiento artístico, los críticos lo veían mal esta pintura, la criticaban. ¿Por qué? Porque la consideraban poco expresiva. Hablaban de ella como una simple copia de la fotografía. Como todos los hiperrealistas o fotorrealistas, como prefiráis denominarles, no hay huellas de pinceladas y el artista parece estar ausente. Estas son características fundamentales que hay que subrayar del hiperrealismo. No se nota la pincelada. De hecho, para que esta pincelada no sea perceptible por el espectador, los cuadros se cubren con una fina capa de pintura, aplicada con pistola y pincel. Aquí ya no solo vemos la aplicación del óleo o del acrílico con pincel, sino que necesitan utilizar pistola para que quede más fino y no se note la mano, digamos, del artista, la plasticidad del artista. Además, otra característica fundamental, obviamente, del hiperrealismo es esa representación del mínimo detalle. Nos recuerda un poco a la pintura flamenca que veíamos en sesiones anteriores, siglos antes. Veíamos cómo para ellos era muy importante la precisión del detalle, que de hecho la pintura romántica, la pintura holandesa se ve con lupa y podéis apreciar pues los detalles muchísimo más desarrollados. Pues con el hiperrealismo va a pasar lo mismo. El detalle, la reproducción del mínimo detalle va a ser característico. Al utilizar en el proceso de la realidad al cuadro, lo que queda roto y manipulado dos veces, tanto en el cuadro como en la fotografía, diferenciando así al realismo tradicional del fotorrealismo. Es decir, una cosa es el realismo, en el que aplican mínimo detalle, pero no llegan a esa confusión entre fotografía y pintura. El hiperrealismo, lo que más le caracteriza es que son pinturas tan realistas que a veces las confundimos con una fotografía. Aquí tenemos una obra muy conocida de Claudio Bravo, en la cual vemos todas las características que hemos estado estudiando hasta ahora. No vemos la pincelada del artista por ningún lado. Vemos la minuciosidad del detalle. Fijaros en las pestañas, fijaros en las cejas, en la textura de la tela, representa el hilo. Hace una pintura tan minuciosa y tan realista que se puede confundir fácilmente con una fotografía. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestro autor, con el autor que vamos a estudiar en esta sesión, que es Antonio López. Aquí tenéis un maravilloso retrato de este artista. Y comentaros que Antonio López es pintor y escultor. Hoy solo vamos a analizar la pintura porque es lo que nos confiere en esta asignatura, pero que sepáis que también es escultor
De hecho, en el centro de Madrid podemos disfrutar algunas de sus obras escultóricas. En Atocha, por ejemplo, tenemos varias muestras. Pues bien, es uno de los principales artistas hiperrealistas de España, pero es conocido a nivel internacional. Es hijo de labradores manchegos y se introdujo en el dibujo por medio de su tío, el también pintor Antonio López Torres, que también es un pintor famoso. Durante la posguerra se fue a Madrid para preparar su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y junto a otros creó la llamada Escuela Madrileña. Aquí vemos que no solamente es un pintor y un escultor, sino que también fundó una escuela famosísima, hoy en día prestigiosa, que es la Escuela Madrileña. En Madrid sus visitas al Prado eran frecuentes e idolatraba ante todo a Velázquez, es decir, que en la obra de Antonio López podemos ver gran influencia de Velázquez. Vemos cómo representa una escena cotidiana, una cocina donde se aprecia la nevera con los huevos y donde intenta reproducir la obra con el más mínimo detalle. Luego vamos a ver que su obra va evolucionando y cada vez se parece más a la realidad, pero ya desde sus principios, desde su más temprana trayectoria pictórica, vemos cómo su objetivo es representar la realidad. Fijaros, por ejemplo, en la textura de la pared en la esquina, como marca ese riel de la pared, todos los hierrecitos de la nevera para poner los huevos, o sea, representa todos los detalles. Su proceso creativo es lento. Para buscar la esencia de lo representado, tarda a veces varios años y a veces no acaba nunca. Y con sus propias palabras dice que una obra nunca se acaba, sino que llega al límite de las propias posibilidades. Esto es lo que el propio Antonio López dice respecto a el tiempo que requiere una obra pictórica. Su hiperrealismo es ortodoxo, una precisión casi fotográfica, pero sin llegar a la frialdad fotorrealista. Esto también hay que analizarlo y hay que subrayarlo. Veíamos cómo los hiperrealistas trataban de representar la realidad lo más realista, valga la redundancia, posible. Antonio López tiene ese mismo objetivo, pero siempre mostrando su estética, su personalidad en la obra. Es decir, que su obra no solamente representa la realidad tal y como es, sino que deja su huella, deja su personalidad, deja su expresividad en la obra. Una minuciosidad y exactitud llevada a cabo con una herramienta, el virtuosismo técnico, que supera la visión del objetivo fotográfico. Para Antonio López, algo fundamental es el virtuosismo técnico. Es una persona muy minuciosa, muy perfeccionista, que, insisto, a veces acabar una obra le lleva años, porque intenta utilizar esa técnica aprendida y disponérsela al espectador de la mejor manera posible. Aquí abajo podemos ver un autorretrato de Antonio López y ya vemos ese hiperrealismo. Fijaros en los ojos, la mirada, las arrugas, realmente el pelo, cómo trata la textura del pelo. Aquí veis esa franja central, cada parte, la parte de arriba y la parte de abajo, están representadas con diferentes puntos de vista.
Por lo tanto, no es una obra igual. Aquí tenemos otra obra que es una escultura. Os la he puesto para que veáis un poquito. Os la he puesto para que veáis un poco que Antonio López también era escultor. Otra obra de sus inicios, que os la he puesto porque la podéis ver en el Reina Sofía. Vamos a ver ahora La Gran Vía, una de sus obras más representativas, que de hecho ha hecho varias series. Más que otro paisaje anónimo, Gran Vía, de 1974 a 1981, es el retrato de un lugar único. Bajo el reloj, que marca las 6:30, la ciudad es un escenario desierto. Antonio López no pretende excluir la figura humana, sino que se concentra en la descripción de lo inerte y va aplazando el trabajo sobre todo aquello que se mueve, como figuras humanas, automóviles, incluso nubes. En los últimos años, Antonio ha vuelto al lugar del crimen, con toda una serie de visitas de la Gran Vía, de vistas de la Gran Vía, que difieren de su cuadro ya clásico, pintadas desde un punto de vista elevado, con una perspectiva que ya no es rectilínea, sino curva. Este rasgo, unido a la presencia del balcón o azotea donde trabaja el pintor, confiere a la visión un carácter vertiginoso. Vemos que es una perspectiva nueva para Antonio López. Aquí os he puesto para terminar una de sus obras más características, que es La Gran Vía vacía también, pero desde el punto de vista que normalmente lo trabaja. Y con esta vista de esta ciudad vacía quiero despedirme de todos vosotros. Espero que estas últimas clases online hayan sido de vuestro agrado y que nos veamos el curso que viene con muchísima ilusión y mucha esperanza de que estas calles ya nunca más se queden vacías. Muchas gracias por todo, os espero el próximo curso.